Señor, ¿cómo está su partido político en este momento? El Partido Acción Nacional, eh, ¿qué panorama nos puede presentar? Sí, dentro de este panorama hay que resaltar los avances que ha tenido y que pudo haber tenido, porque ya llegó a la presidencia de la República. Sin embargo, no, no retuvo una posición tan importante, aun cuando son 12 años, pero 12 años que hoy solamente tienen recuerdos. Pero ¿qué tipo de recuerdos tienen estos 12 años en el poder del PAN en México? Bueno, mira, el PAN es un factor, ha sido y es un factor político muy importante a nivel nacional respecto de el manejo del poder político. Obviamente que su triunfo más grande fue erradicar el autoritarismo que imperó por alrededor de 75 años en el siglo pasado, autoritarismo que fue diseñado por Plutarco Elías Calles y rediseñado y refinado por Lázaro Cárdenas. Y el Partido Acción Nacional siempre estuvo luchando en contra de un autoritarismo y pugnando por una democracia representativa como lo dicta la Constitución de 1917. En los últimos 20 años del siglo XX tuvo un rediseño, vamos a llamarle así, la praxis del partido. En los primeros años de 1939 a los 70s, 80s, se dedicó a educar ciudadanos, a hacer ciudadanía. Porque el ciudadano nunca fue considerado por el Partido Revolucionario Institucional en esa época, sino el PRI lo que hacía era considerar a un cliente que le servían por parte de este gobierno autoritario que nos gobernó durante el siglo pasado, y el PAN estuvo pugnando por considerar a los habitantes de nuestro país, hacerlos sentir lo que son conforme a la Constitución, ciudadanos y no clientes ni masas como lo pretendía hacer el PRI. Lo logró con gran éxito. Aquí Ciudad Juárez y nuestro estado de Chihuahua fueron pioneros de esta lucha hacia la democracia, y se logró en el año 2000 con Vicente Fox. Vicente Fox entra al gobierno y si comparamos ahorita los gobiernos de Vicente Fox en todos los aspectos que se pueda uno imaginar, desde economía, seguridad, salud, educación, el rubro que ustedes quieran comparar, de los gobiernos de Fox y de Calderón en relación con el actual gobierno que tenemos, en todo lo superamos, absolutamente en todo. Y si lo comparamos con el de Peña Nieto, que fue el regreso del PRI, que se creía que iba a ser un PRI moderno, renovado, de jóvenes, etcétera, y lo único que regresó fue la corrupción. En lugar de las cosas buenas del PRI, lo que regresó fue la corrupción al máximo, haciendo un paréntesis en el sentido de que el impulso de Peña Nieto con la oposición, que fue el PAN, de decir Peña Nieto, bueno, todo lo que te negué durante los primeros 12 años que ustedes gobernaron, que no tenían ustedes la mayoría en la Cámara de Diputados ni de Senadores, y el PRI se negó a aprobar una serie de reformas propuestas tanto por Vicente Fox como Calderón. Ahora sí te voy a pedir que, ya que estoy yo en el poder, me las apruebes a mí. Y entonces el PAN, en lugar de haberse portado, digamos, de una manera hipócrita, de una manera totalmente egoísta, pues fue generoso en el sentido de promover lo que él mismo había promovido y se le había negado. ¿Y por qué se le iba a negar ahora al PRI? Porque estaba en cargo del gobierno federal. Y así se hicieron las reformas estructurales. Caray, eso de trabajo hipócrita me duele, ¿no? Sí, bueno, hubiera sido muy hipócrita. Señalar a su propio partido. No, lo digo en el sentido positivo, porque hubiera sido muy hipócrita de mi partido, bueno, haberse negado
a aprobar las reformas estructurales que le propone Peña Nieto, que eran las mismas que había propuesto el PAN cuando estaba en el Ejecutivo, que el PRI le negó. Oiga, pero si es que se habla de hipocresías, bueno, pues están en todos los partidos políticos. Y obviamente... No, pero la hipocresía la digo de que no fue hipócrita el PAN. No, pero, fue... pero a mí me gustaría tomar esto, porque también mencionó la palabra clientelismo. Ah, sí, claro. Y cuando dice clientelismo es que no hay identidad partidista. Claro, que no había una identidad partidista, lo que había era un clientelismo en el siglo pasado. Vea en este momento cuántos dirigentes de su partido político han salido y hoy están buscando el poder en otros partidos. Ah, bueno, no. Si quieres le menciono nombres, aunque no, pero es que no he terminado la historia. No he terminado la historia. Entonces, pasó esta época de Peña Nieto, se hicieron las reformas estructurales, telecomunicaciones, la gran reforma energética que ahora quieren echar para abajo, la financiera, que abrió a todo mundo los créditos baratos, la reforma del sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma relacionada con todo lo de transparencia, fueron grandes, la educación, fueron grandes reformas las que se lograron, con una excepción, la fiscal. La reforma fiscal, ahí rompió el Pacto por México, porque aumentaba exponencialmente los impuestos a las empresas productivas, sacando muchas de ellas de competitividad, y el PAN estuvo en contra de esa, y de hecho su servidor fue el promotor de la acción de inconstitucionalidad que la Cámara de Diputados interpuso en contra de la reforma fiscal, y también lo hizo el Senado en su momento. Por desgracia la Corte no consideró absolutamente nada de lo que se dijo y le dio carpetazo al asunto y dijo que era constitucional la reforma a pesar de violar el principio de competitividad. Bueno, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Hay una colusión clara entre Peña Nieto y el actual presidente, cuando fue candidato, para los efectos de tumbar a Ricardo Anaya, metiéndole denuncias penales y cosas por el estilo, y sacarlo de la contienda prácticamente. O sea que usted piensa que debió existir una investigación mucho más a fondo en contra del expresidente. Bueno, ¿cuál expresidente? Peña Nieto. No, pero yo me estoy refiriendo a Ricardo Anaya. Sí, por eso. Pero es parte del... Usted dice que ha sido como muy blandito con el... No. Es clarísimo que hay un pacto de impunidad. Habló de contubernio. Sí, es muy claro que hay un pacto de impunidad. Clarísimo que lo hay. Y lo hemos visto con todo lo que ha pasado. No se habla, no se señala, ¿no? Mucho wiri wiri en relación con el combate a la corrupción, y a la hora de los trancazos está metida en la cárcel Rosario Robles y Collado. y el Pachita, nuestro compañero ex senador, ¿no? De Campeche. Son los que están en la cárcel. Esos son los peces gordos del actual gobierno. Pero vamos al PAN, lo que me mencionabas ahorita, Héctor Javier, porque no quiero eludir en lo absoluto. ¿Qué le ha pasado al PAN? Lo que le ha pasado al PAN es que las burocracias partidistas tomaron por asalto al partido. Es decir, no los liderazgos partidistas principales, sino las burocracias partidistas a partir de la fecha en que entró en el poder el partido. Los políticos del PAN se olvidaron del PAN y dejaron el PAN en manos de las burocracias del partido. ¿Cuáles son las burocracias? Los empleados del partido. Y lo que hicieron los empleados del partido fue hacer un sistema para beneficio de ellos mismos, para mantenerse en el poder en el partido a través de los padroneros famosos. Es decir, afiliaron a una serie de personas que ni siquiera tienen la menor identidad partidista para los efectos de ganar las elecciones, y al darse cuenta todo el mundo que no podían confiar en los padrones internos del partido, pues se hizo la regla para la postulación de candidatos, la designación, el dedazo, en lugar de los procesos internos que siempre tuvimos y conocimos muy bien. Es como veneno puro, ¿no? Es taladrar al interior de un partido. Indudablemente. Porque pueden ganar una interna, pero la externa, pues bueno, es muy difícil. La externa solos no la vamos a ganar jamás solos, pero
pero somos, y no hay que, dejarlo de paso, somos el partido de oposición más grande que hay ahorita en el país, número uno. Eso indudablemente. ¿Por qué? Porque la marca cuenta, porque nuestros principios de doctrina cuentan y los impulsos de nuestros gobiernos estatales y los gobiernos municipales cuentan mucho. ¿Ok? Bueno, eso por un lado hay que tomar en consideración. Y en segundo lugar, somos la vanguardia de la oposición para unir a la oposición, para poder lograr que se reencauce nuestra democracia, que ahorita estamos en una clarísima vía por el regreso no del autoritarismo del PRI, de un autoritarismo de un solo hombre. El autoritarismo del PRI era institucional, era de muchos miles de personas y había una estructura establecida dentro del PRI. En el actual gobierno es el gobierno de un solo hombre y yo no creo que los mexicanos queramos eso.